Chamamé El hermoso chamamé de malvinero. Mario Bofill. Chamamé malvinero se Sí. llama, lo escribió, bueno, allá de lejos y hace tiempo, así que un saludo a todos en este día especial. Y así un que- saludo grande a Marito Bofill también. Marito Bofill de paso, De paso. que bueno, ahí anda. Anda recuperándose. Anda recuperando, sí, sí. Cuidado por sus hijos y demás, así que un Qué abrazo bueno grande. volver a escuchar su voz, ¿no? Volver a escuchar su voz en este día tan pero tan especial, que tiene que ver con la conmemoración de todo lo que ha ocurrido en Malvinas, el 43º aniversario de la Guerra de Malvinas. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial, vamos a estar con la presencia de nuestro colega y amigo y hombre de la casa, que es Gustavo Lescano, que va a estar aquí en los estudios de la radio, que va a estar también con protagonistas de lo que fue Malvinas, y en un momento también muy pero muy especial, porque Gustavo va a estar en Malvinas. Va a estar partiendo, creo que ya la próxima semana, hoy lo vamos a charlar con él, y va a estar haciendo la cobertura periodística de lo que va a ser un nuevo viaje de nuestros héroes a suelo patrio, y como periodista va a estar acompañándolos Gustavo Lescano, que la verdad que ha sido en realidad un reconocimiento absolutamente necesario. Que hay que decirlo también, ¿no? Me parece que llega un poco tarde, ¿no? Porque si hay un periodista que se ha dedicado durante tantísimos años a Malvinas, a recordar y a contar y a narrar las historias de aquel conflicto, ha sido Gustavo Lescano, ¿no? Ha sido el periodista por excelencia aquí en Corrientes que se ha dedicado a ese tema, ¿no? Y creo que es el quinto viaje, ¿no? Buen día, Diana. Buen día, ¿cómo estamos? Es el quinto viaje de nuestros soldados volviendo a Malvinas. Y bueno, y esta vez sí, siempre fueron acompañados por periodistas, pero bueno, ahora es el turno de Gustavo Lescano. Un reconocimiento que era absolutamente merecido, porque además Gustavo fue elegido por los propios excombatientes, ¿no? Así que me parece que ahí el mérito es todavía mayor, el de Gustavo, ¿no? Porque gran parte de su trabajo periodístico tiene que ver y está enfocado en la cuestión Malvinas, ¿no? Debe ser, insisto con esto, de los periodistas correntinos que más se dedica a este tema, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? Muy pero muy buen día, Buen día, Carlos, buen día para todo el equipo, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos, Marcos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, en una jornada de feriado, en una ciudad obviamente muy tranquila, una jornada bien de otoño, cielo gris, humedad, algo de garúa por momentos, pero bueno, una jornada muy, muy agradable y obviamente donde todos los corazones están puestos en recordar a aquellos valientes soldados que combatieron en Malvinas. Y además me parece que aquí en Corrientes esta fecha tiene un significado muy pero muy especial, ¿no? No es una fecha que tenga que pasar desapercibida. Me parece que es una fecha muy muy fuerte, sobre todo aquellos que somos un poco contemporáneos a la cuestión Malvinas, ¿no? Bueno, Martín es de la clase de los que fueron a Malvinas, cuando estoy hablando de clase es del año en el cual él nació. Yo lo vio por 2 años nada más de diferencia, ¿no? Pero o sea, contemporáneos, niños o adolescentes o jóvenes de nuestra misma generación son los que fueron a Malvinas y muchos de ellos quedaron allí, ¿no? Entonces, me parece que es muy fuerte, porque además hay un concepto de correntinidad en todo esto, que es muy importante, porque la mayoría de los soldados que fueron a Malvinas estaban en régimen, estaban prestando servicios cuando el servicio militar era obligatorio. También hay que hacer ese recordatorio y contextualizar, ¿no? En la época en que había lo que se conocía como la colimba, ¿no? Y los regimientos de Mercedes, de Curuzucuatiá, de Monte Caseros y de Paso de los Libres, y también aquí de Corrientes, son los regimientos cuyos soldados fueron a Malvinas, ¿no? Desde la clase 60-61 a la clase 63. Así que bueno, me parece que para nosotros el recuerdo tiene que ser tan cercano todo, parece, sí, ¿no? inmenso, ¿no? Sí, sí. Y son 43 años, pero bueno, quienes fuimos contemporáneos a esa época, quienes hemos vivido la guerra de Malvinas, obviamente sin ir al sur del país, como en mi caso, pero lo hemos vivido porque amigos nuestros fueron a Malvinas, ¿no? Entonces tiene una fuerza y un significado muy, muy, pero muy especial, después con todos los ribetes y con todos los análisis que se quieran hacer, pero la gesta en sí, el heroísmo de los soldados, me parece que es algo que nunca puede ser olvidado, ¿no? Y a esta altura me parece que ya ni siquiera debería ser discutido, ¿no? Exactamente, así que un saludo a todos ellos, a los familiares, y bueno, y los hijos, ¿no? Que están orgullosos de sus padres, algunos que volvieron y otros que lamentablemente están en tierras argentinas, allá en nuestras Malvinas argentinas. En nuestras Malvinas. 8:15 va a ser un programa especial, porque vamos a estar, insisto, con Gustavo Lescano,
y hablando obviamente de esas cuestiones y va a venir también aquí con compañías de excombatientes que nos van a estar contando aquellas historias de Malvinas de 1982. Se hablaba del tiempo, Marquitos, y bueno, parece que como que el frío ese intenso que sentíamos el lunes con el viento sur que sopló fuerte, ayer mismo, martes, que estaba más destemplado que hoy, porque había vientito sur, Sí, Marcos, hacía un poco más de frío, hoy ya que se siente menos por la alta humedad, 18 grados, habíamos comenzado el lunes y martes con 16 grados, hoy ya tenemos 18 grados, la humedad elevada 96%, hay que decir que hoy la recolección de residuos será totalmente normal, así que hoy se puede sacar los residuos, también mañana, que es feriado municipal, mañana 3 de abril, y ya están trabajando los feriantes, en Plaza Torren, ahí pasábamos con Leandro tempranito, ya están ahí con frutas y verduras de primera calidad para comer algo rico hoy, suculento, en esta lluviecita, en este día nublado de otoño, aquí en Corrientes. ¿Cómo estás, Leandro? Muy, pero muy buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Permítame decirle simplemente esto de los veteranos de Malvinas que nosotros estamos viviendo, porque también era chico pero tengo todo el recuerdo, de que hoy lo que estamos viviendo y que debemos ser privilegiados si uno analiza desde el punto de vista histórico de lo que significó esa gesta, estamos viviendo, decía, que los veteranos de guerra se están comenzando a contar. Porque por años Exacto. no podían. Sí, bueno, y eso siempre lo relata Gustavo, ¿no? Sí, sí. Cada vez que Gustavo está habla con él y cuenta un poquito cómo le costó además a él poder ingresar en estas historias. Son 43 años, Son sí. 43 y en los años. últimos 2 o 3 años es como que todos están comenzando, porque usted recuerda, lo recordamos quienes somos un poquito más grandes, quienes vivían con un silencio porque era parte de todo ese drama, de ese infierno que pasó, que obviamente uno no les podía obligar a contar. Son sus tiempos. Y claro. No, bueno, lo que pasa es que hubo todo un proceso de desmalvinización. Sí. También, El proceso pero- posterior al año 1982, una vez que... hay que recordar también, esto forma parte un poco de nuestra historia, que es reciente, ¿no? Son 43 años, pero es muy reciente. Los chicos cuando volvían de Malvinas fueron escondidos. Sí. No volvieron al suelo patrio como héroes, sino que fueron escondidos por la dictadura militar de ese entonces, ¿no? Porque venían también a su lado con un bagaje de denuncia de todo lo que habían sufrido y pasado. Me ha tocado amigos que uno ha tenido, hoy ya no está, como es el caso de Oscar Núñez, de Cachito Núñez, que lamentablemente ha fallecido, y donde él contaba que él fue estaqueado en Malvinas por oficiales del ejército argentino por haber robado un cordero porque tenía hambre. Y que estuvo a la intemperie con el frío de Malvinas, estaqueado, pero no estaqueado por fuerzas enemigas, sino estaqueado por sus propios oficiales, su propio jefe de compañía, ¿no? Entonces, y esas historias y de todo lo que pasaron los chicos en Malvinas fue lo que trató de ocultarse post guerra, ¿no? Eso por ahí en los libros y demás nos enseña, ¿no? Pero es lo que uno, teniendo los relatos que te contaban los chicos que digo chicos porque en ese entonces tenían 18, 19, 20 años, ¿no? Que venían de Malvinas y te contaban esas historias, ¿no? De ese proceso de desmalvinización que se vivió tras la dictadura. Porque todavía la dictadura estaba en el país, ¿no? Era el gobierno en ese entonces, la caída del gobierno de Galtieri y la asunción de Viñones, y que fue el proceso de Malvinas el que después termina desembocando con una formidable crisis social y económica otra vez en el país, producto, una vez más, de políticas liberales, que termina en el proceso democrático con la presidencia de Alfonsín a partir del 10 de diciembre de 1983, ¿no? Eso es la memoria reciente que cada uno le tocó vivir, ¿no? Yo quiero recordar muy especialmente, porque tiene que ver un poco con esto del heroísmo de los soldados correntinos y demás, que fue reconocido hace algunos años en el programa de Alejandro Fantino. No sé si ustedes se acuerdan de Martín Balsa. Sí. Martín Balsa fue uno de los jefes que cumplió con su deber en Malvinas, ¿no? Fue un héroe de Malvinas. Y después fue, en el gobierno del presidente Carlos Menem, fue jefe de las Fuerzas Armadas. Fue jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Y Martín Balsa en esa nota que le hace Alejandro Fantino, es una larga nota en eso. Creo que Fantino en esa época Martín estaba en América, ¿no? Sí, Animales Sueltos. Sí, o en Intratable, alguno de esos programas era que eran conducidos por Alejandro Fantino. Y Alejandro Fantino, no sé si ya está listo, ustedes me dicen. Alejandro Fantino lo entrevista a Martín Balsa, ¿no? Y en el medio de esa nota, Martín Balsa, que es un héroe de Malvinas, hace este reconocimiento. ¿Puedo mandar un mensaje? El último nos sacan del aire. A todos los combatientes, a todos los veteranos, sin distinción de Fuerza Armada, sin distinción de Fuerza de Seguridad, ni de jerarquía. Pero permitidme que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar. Los zapucay de ustedes, a la noche, mientras los fuegos de artillería fueron 80-90% de noche. Los zapucay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Uno de los momentos más emotivos, ¿no? De la entrevista de Fantino a Martín Balsa y recordando el heroísmo de los soldados correntinos, que él lo contaba muy bien desde el lugar que él tuvo Malvinas, ¿no? 8 de la mañana, 22 minutos, así estamos comenzando el desayuno en este día especial de 2 de abril. Bueno, subió la tarifa del remis ayer, Marquitos, ¿no? 1.900 la mínima. Sí, exactamente. Con la actualización del combustible también se plega el aumento del valor del remis. Y escalonado sería el aumento, aumentaría el mes que viene también 1.000 pesos más. Sería a 2.000. Uno de los datos de Corrientes, ¿no? A pesar de la escasez de remis, después de los problemitas que está viendo con el Uber, aquello que hablábamos ayer o anteayer de los autos impostores, esto que pedí uno y te aparece otro de los Uber y demás. También hoy tenemos premios, enseguida la consigna, la mochila, gentileza de Papelera Fontán, por más que sea feriado nacional. El recuerdo de Malvinas, ¿no? Exactamente. La consigna del día de hoy. Es un programa especial dedicado en gran parte a Malvinas. Que nos cuenten, si se acuerdan de aquel inicio de guerra que hacían un 2 de abril, cuando eran convocados los soldaditos y tuvieron algún conocido. Y para muchos, ¿qué significa también Malvinas? ¿Qué significa Malvinas? Contanos, audios, WhatsApp. Pero tienen que ser cortitos. Quiero la mochila, nombre, 3 últimos números del documento y ya estamos arrancando. Bueno, Marco, contame qué va a pasar con el tiempo en la ciudad de Corrientes. Bueno, va a seguir inestable gran parte de la semana, cielo gris, nublado. Las probabilidades de lluvia están en un 8%, pero no descarte que en algún momento del día podamos tener una garúa como la que tuvimos en la madrugada de hoy. Todo va a comenzar a mejorar llegado el fin de semana, pero eso trae consigo un descenso en la temperatura. Así que yo les prestaría atención a la noche del jueves, todo el día viernes y la mañana del sábado. Ojo, la noche del viernes y la mañana del sábado. Los que tienen planes, la noche del viernes va a descender bastante la temperatura. El sábado va a amanecer con mínima de 10 grados para la ciudad de Corrientes. Va a ser frío, así que yo le prestaría mucha atención a la noche del viernes a los que tengan algo que hacer. Por ahora las máximas van a estar hoy en 23, 24, mañana va a llegar a 26, 27 y a partir del viernes van a mantenerse en 25, 26 o 27 grados. ¿Qué significa que tengamos mínimas de 10, 11 y máximas de 24? Que el sol va a aparecer. La inestabilidad se va a ir del todo a partir de la tarde-noche del día viernes y el sábado domingo con cielo parcialmente nublado, asoleado, con mañana amaneceres fresquitos y buenas condiciones con sol y máximas de 25-26 grados hasta el martes de la semana que viene. Bueno, ahí está entonces, pronóstico extendido del tiempo. No, dice, se viene el fresquito, Bajalo de los pullovers el viernes, eso, ¿dónde guarda usted la ropa de invierno? ¿Tenía algún lugar? Ya viste que valijas, bolsos, ropero, placar, viste que siempre hay una valija para... Le ponen natalina nomás. Por eso, pero algunos ya están sacando, otros sacamos lo que estaban siempre a mano, el busito. Pero me parece que hoy la sensación es menor que... No, eso decía hoy temprano, no hace tanto frío como el lunes que se largó el sur, después ayer que estaba fresquito, bueno, hoy ya subió y aparte la humedad hace que esté pesado un poquito el amanecer en Corrientes. Bueno, hay algunos sectores y más, la ciudad más allá del feriado de hoy hay movimiento. Sí, hay movimiento, lo decíamos, los feriantes ya están trabajando. Sí, hay algunos sectores de construcción que también están trabajando. Y además otra, dentro de
de lo malo que fue, Sí. me parece que es positivo, que están trabajando también en el problema ahí por calle San Martín. Los obreros están trabajando de temprano, así que bueno. Eso hay que apurar esa hora, ¿eh? Y por eso- El pleno centro, ¿eh? Sí, sí, Y sí. bueno, sí. pero hoy es un buen indicio de que hoy en feriado se está trabajando. Los supermercados obviamente hablen todos, algunos comercios también van a abrir un poquito más tarde, después de las 8, cerca de las 9 de la mañana, pero la actividad, la ciudad está tranquila, pero algunos comercios Sí. abren normalmente. Lo de mañana sí, me parece que es No, sí. únicamente para el sector público, ¿no? El sector privado mañana aquí en la capital Todos. va a estar laburando con A un full. día absolutamente normal, Sí, ¿no? y lo único también las clásicas, lo que hoy los chicos no tienen clases Mañana tampoco. hoy ni mañana, exactamente. Oficinas públicas tampoco mañana, ¿eh? Mañana no. Mañana no, acá en Capital. Mañana no en la capital. Acá en capital, claro Sí, está. porque es un feriado para la ¿Y ciudad. bancos? ¿Bancos? Mañana. Esa es la pregunta. El Banco de Corrientes anunció que, bueno, más allá del feriado de hoy, mañana sus oficinas en Capital van a estar cerradas. Ah, bueno. El resto de la provincia va a estar funcionando ¿Y, normalmente. el resto de- Les- y la banca privada va a estar mañana? ¿Qué se sabe? ¿Hay algún dato o no? Lo que a mí me indicaron es que en principio, consultando con la gente de la bancaria, ellos se plegan el 3 de mayo. En principio deberían trabajar mañana. Bueno, con la UNE pasa lo mismo, ¿no? La UNE emitió un comunicado en la jornada de ayer que mañana la actividad va a ser normal, pero el 3 de mayo ellos se pliegan al feriado del Día del Milagro de la Cruz. Las universidades privadas que hay también son mañana normalmente, clases normalmente. También digo otro. Y la- Otro dato. o sea Sí, que, no, lo privado y la- mañana. y es. la o sea UNE que el también. universitario. La UNE también, la Sí, UNE. claro, por eso digo, los alumnos universitarios mañana, clase normal. Así que bueno. 8 de la mañana, 27 minutos. Recordemos la temperatura 18 grados, la humedad es del 96% a esta hora de la mañana. Ahí están llegando los audios ya, queremos tu recuerdo de este día 2 de abril. ¿Qué recuerdos tenés de Malvina? Cortito, algo que se te venga a la mente ahora. Nombre, 3 últimos números del documento, quiero la mochila y estás participando. Bueno, vamos allá con la recorrida por la tapa de los diarios, ¿no? Porque ahí vamos a estar viendo y haciendo mención un poco a lo que titulan hoy los principales diarios porteños, hablando un poco de la presencia ya del presidente Javier Milei en los Estados Unidos, ¿no? Lo que quiere es obviamente la foto con Donald Trump. Finalmente llegará, no llegará esa foto en el medio de, algunos hablan de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Nación, por ejemplo, dice, Milei viaja a ver a Trump en medio de la crucial negociación con el fondo. ¿Se negocia con el fondo? O el fondo impone. Y si vos sos el deudor, Pero y- ¿no? pero y Vos no sos era el que que ya vas a estaba pedir, ya. por favor, que te den una... Sí. No era que ya estaba ya en la cosa. No, bueno, están viendo las condiciones y demás. Claro. Porque lo que reconocía la presidenta, la titular del fondo, que es Georgieva, decía que va a haber un desembolso inicial de 8.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el dato de esto, no? Ayer lo escuchaba el economista Suchovsky, ¿así es? ¿Suchovsky o cómo? No, Sochovsky. Exacto. Sukovicki. Bueno, decir Sukovicki. que la Argentina está en el veraz. Sí, sí. Deudora. Deudora consuetudinaria. Pero de ahí no se sale. De ahí no se sale. ¿Tenés ahí el audio de Suchovsky para escucharlo, para contar un poquito en qué consiste esto que estamos ahí otra vez pidiendo, golpeando la puerta y entrando otra vez en el Fondo Monetario Internacional una vez más, ¿no? Es decir, cuando vos te vas al fondo a pedir ayuda es porque... Estás en el fondo. Y porque las cosas no es que están muy bien que digamos, ¿no? Si no, no te vas a ir a pedir más plata todavía, ¿no? Es como que tu situación económica sigue dando vueltas, ¿no? A ver, esto es lo que decía. Argentina no está para una corrida, para nada, no está para un riesgo país de 830 puntos. ¿Puede estar así meses Argentina con este No, nivel de a ver, incertidumbre? Yo creo que lo del fondo, yo te lo contaba acá el otro día, es un evento, no es que va a cambiar la vida, pero sí va a solidificar las reservas del Banco Central. Es una actitud para mí bastante importante. La mayoría de la deuda argentina está en manos de argentinos, que tienen bonos, que tienen fondos comunes de inversión, el ANSES. Entonces vos lo que necesitas es que el argentino renueve, o el que tiene bonos, renueve voluntariamente. Hasta ahora toda la parte que salieron del central, vieron que compramos un montón de dólares, pero no retuvimos reservas. El 80% se pagó deuda, Y a nadie le exigís la deuda de contado. No hay país en el mundo que le exige la deuda de contado. Argentina está en el veraz. Argentina es el único país del mundo que aplaudió de pie con orgullo un default. Casi lo mismo que están hoy. Pero vos le estás prestando plata a alguien que aplaude, no le pagamos, qué bueno que está esto. Entonces estamos en el veraz. Argentina es el único país en el mundo que tiene reservas brutas y reservas netas. Es como que yo te pregunte a vos, ¿cuánta plata tenés? ¿Bruto o neto? ¿Cómo bruto o neto? ¿Cuánto tenés? No, porque tengo un vale, entonces no vale nada.
Entonces el mercado lo que dice, lo bruto no me sirve porque ese vale, no vale nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Entran la plata física, recompran esa letra, con lo cual ahora las reservas netas y las reservas brutas se van a acercar, porque ahora hay reservas reales, que después Argentina le va a tener que ir pagando al fondo. No es que engrosás el número del Banco Central, y eso le da respaldo, porque finalmente el Banco Central, el pasivo que tiene son todos los pesos que está dando vuelta en la calle. Por nuestra idiosincrasia y por todo lo que nos pasó, cada vez que hay mucha emisión de dinero, la historia te demuestra que si yo tengo más pesos con menos bienes, va a haber puja de precios. Si yo creo que es monetario, y el Banco Central es el que maneja la política monetaria, cuanto más sano sea el Banco Central, menos riesgo de inflación tenés, menos emisión tenés. Ahí está, la aplicación de Sucho Whisky, nuestro amigo. Hay un solo dato que me parece sumamente interesante, que tiene que ver un poco con las reservas del Banco Central, y esto es un número matemático que ahora por ahí uno no encuentra una explicación si lo analizás de el número que es siempre frío, ¿no? Es decir, vos el 2 de enero de este año tenías 33.000 millones de reservas. Hoy tenés menos de 25.000 millones de reservas. O sea, en menos de 3 meses perdiste 8.000 millones de dólares. Porque el banco tiene que salir a vender dólares, salvo el día de ayer que frenó un poco lo que estaba pasando de ventas permanentes de divisas. O sea que en 3 meses se evaporaron 8.000 millones de dólares. Y es lo que te están por dar. O sea, en realidad lo que te están por dar es lo que se evaporó en estos 3 meses, ¿no? Digo, es una especie de bicicleta permanente del cual parece bastante difícil poder salir, ¿no? 8 de la mañana, 32 minutos en la Argentina. Bueno, las casas de comida de nuestros amigos anunciantes hoy atienden normalmente. Por supuesto, la gente de Locos por el Pollo ya está por abrir sus puertas para empezar a cocinar. Y también Don Eladio, que va a estar trabajando hoy normalmente al mediodía y a la noche, porque ayer ya descansó como todos los martes, pero hoy es miércoles feriado, hay lugares para comprar rica comida. Ejemplo, Locos por el Pollo y Don Eladio. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días. Bueno, como decías, Carlos, viste que yo ayer estaba muerta de frío. Sí. Todo el mundo que me miraba decía, che, pero tenés cara de frío, porque yo no puedo simular el frío. Así que hoy estoy espléndida. Podría estar todo el invierno con este clima. Sí, hoy no hace tanto frío. No, Pero como, sí como el de ayer, ¿no? Me parece que hay mucha humedad. 96, Sí. llegando a los 100% de humedad. Bueno, eso para la gente mayor es como que... Sí, se siente. Como que A las articulaciones sí, sienten. hay algunos que parece que tienen cara de ¿A dolor. quién va dirigido? No, digo, algunos que tienen por ahí cara de dolor, ¿viste? Le duele la rodilla, la Yo cadera. ayer vi todo. mucha gente, ya que dijo, le voy a decir del otro lado. Yo ayer vi a mucha gente joven encamperada. Y decía, Sí, exagerado. Sí. Está bien, yo entiendo el que viene en moto, por ejemplo, es un dato siempre decimos, el que viene en moto. Pero había chicos con las camperas, sé que le gusta usar, para la mano. Sí. Incluida mi hija que salió ayer, sacó la campera de invierno, le digo... Ana, pero No, tu pero hija, ya estaba fresquita. tu hija Estaba frío. flaquita. Son menuditas, te quiero decir. Sí, Son- sí, ¿Y qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. ¿Las gorditas Sí. tenemos menos frío? Sí, ¿Qué? sí, en depósito, pues. No, Pero claro, eso Pero algo está fallando en mi eso sí, termostato. es fisiológico. Y sí, la gente por la que- grasita bajo la piel. Pero sí, por supuesto. Ah, mira, no sabía ese dato. Eso hay, hablamos Algo de los está animales, fallando. hay animales adaptados que viven en el frío. Y otros que no soportan el frío, que se van a Ah. morir. ¿Entendés? Bueno. Así nomás es. Entonces, diga, la flaquita tiene menos frío. No, Algo está fallando en mí, ¿eh? Las flaquitas tienen más frío. Más Y frío. por eso algo está fallando. Ancesa- Bueno, Marcos, quiero preguntarte el tema del aumento de los combustibles, que ayer hiciste recorrida por las estaciones de servicio, ya aplicados en todas las petroleras aquí en Corrientes, ¿no? En todas las petroleras ya han aplicado el aumento, Carlos. En Nafta Super el aumento va de los 22 a los 24 pesos. En Nafta Premium va de los 23 a los 30 pesos aproximadamente el aumento. Y ayer un poco lo decíamos, si cargas Nafta Super te va a costar aproximadamente 1.500 pesos más llenar un tanque de 45 litros. Y si hablamos de Nafta Premium, te va a costar entre 3.000 y 4.000 pesos más por tanque llenarlo, un tanque siempre hablando de 45 litros. Ujú, bien. Y nos consultan también, Carlos, para Marcos, si ANSES va a atender mañana, que es feriado municipal, las oficinas nacionales. Buena pregunta. ANSES confirmó, ya lo contaba la doctora en la hora anterior, va a atender mañana, normalmente, hoy las oficinas cerradas. Bien, el otro, Marcos, el acto aquí en Corrientes de Malvinas es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en Avenida Costanera y Edison, allí va a estar el intendente de la ciudad y allí se van a llevar adelante los actos principales con un desfile
desfile cívico-militar, con obviamente las personalidades que estén aquí en la ciudad. Y a las 6 de la tarde es en Ituzaingó, el acto Sí, central, señor. ¿no? De todo, donde van a estar representantes de excombatientes de toda la provincia allí en Ituzaingó, ¿no? Un gran acto que va a ser, ya estuvo, el gobernador ya está desde ayer, se inauguró asfalto, pavimento, Sí. así que también con todas las obras que se están haciendo ahí en Ituzaingó. Y en el medio de la inauguración de esas obras se dio un detalle muy particular, ¿no? Porque una de las vecinas que estaba hablando y demás, en el discurso hace una frase como impulsando la candidatura de Juan Pablo Valdés, ¿no? Del intendente de Del Ituzaingó. intendente de Ituzaingó, obviamente, a gobernador. Y Carlos Sosa, que es periodista, es nuestro colega, ayer hablaba con el gobernador Gustavo Valdés y justamente le preguntaba sobre esto. Escuchemos. Entre esos agradecimientos, una vecina dijo, vamos por la gobernación de Juan Pablo. Por lo menos una sonrisa le sacó. No hablamos, sí, porque me sorprendió, pero no es el momento de hablar de candidatura. Ya vamos a convocar a elecciones y seguramente vamos a estar hablando con el radicalismo y vamos a estar hablando con los distintos partidos políticos que componen nuestro espacio y después vamos a estar con definiciones. ¿Cómo continúa su jornada aquí? Bueno, vamos a estar... Más allá de esta definición del gobernador, me parece que es todo un dato, ¿no? Que además justamente el acto de Malvinas y demás se haga allí en Ituzaingó. Pero voy a saludar a Luisito Martínez, que es ambientalista, y tiene que ver con imágenes que nuevamente han trascendido y que han circulado por las redes, y que tiene que ver con la situación de los animales atropellados, ¿no? en las rutas correntinas, ¿no? En este caso es de un ejemplar de un ciervo, y con él vamos a estar hablando en la mañana de Radio 2. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A ver, me decían que estaba en línea. Luis, buen día, ¿cómo estás? No. 8 de la mañana, 37 minutos. Bueno, recordamos la consigna del día, ya están llegando los mensajes. Tu recuerdo del 2 de abril de la Guerra del Malvinas, ¿algún recuerdo? ¿Alguien cercano que se fue para allá, que se quedó o que volvió? Contanos, cortito, nombre, 3 últimos números del documento. Quiero la mochila, hoy te ganás la mochila, gentileza de Papelera Fontán. También podés dejar tu mensaje en el contestador automático, como siempre, activo para todos ustedes. 8 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Ya tenemos mensajes, Pato, al 3794-559985. Enseguida empezamos con ellos. Recuerden que tienen que mandar audios de WhatsApp, nos tienen que decir el nombre, nos dejan los 3 últimos números del DNI y sean breves nada más, entonces podemos escucharlo a todos. Así que recuerden que tienen que ser los audios breves, así todos pueden Y participar. esta noche juega River, ¿eh? Esta noche juega River 21:30 en Perú ante Universitario de Lima, recordando que ayer comenzó la actividad para Copa Libertadores para los equipos argentinos y lo comentábamos con el doctor Simón antes de ingresar al estudio, lo contundente de Racing, que demostró, puso en prueba, en evidencia, que va a pelear bien arriba esta Copa Libertadores. Como visitante le ganó 3-0 al Fortaleza. El otro equipo argentino que ganó fue Estudiantes de La Plata, que le ganó al Carabobo. Hola, no digo nada. Y el otro equipo que jugó también por Copa Sudamericana, pasamos a hablar de Copa Sudamericana, hay que decir que Independiente perdió en la altura de Bolivia ante Nacional Potosí por 2-0, triunfo de Unión de Santa Fe ante Cruzeiro por 1-0. Esto es la actividad de los equipos argentinos, recordando, como bien decía hoy, que va a estar jugando River Plate por Copa Libertadores a las 21:30 ante Universitario, también juega Talleres de Córdoba ante el San Pablo y también juega Vélez Sarsfield ante Peñarol. Son los partidos de los equipos argentinos por Copa Libertadores en el día de hoy. A ver, ahí me dicen que sí, que está Luisito Martínez. Luisito, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Bueno, Luisito, estábamos viendo imágenes, ¿no? Lamentablemente se había cortado la comunicación contigo, de ejemplar de ciervo lamentablemente atropellado, ¿no? Y contame algunos detalles, ¿qué datos tenés? Sí, bueno, lamentablemente es muy preocupante, ¿no?, esta situación, sobre todo siendo una especie en peligro de extinción, una especie que obviamente en corriente está muy vulnerable y su población obviamente es muy escasa. Y preocupa mucho esta situación, sobre todo siendo porque es una hembra, sobre todo, que es sumamente fundamental en estos periodos de reproducciones. La verdad no tenemos muchos datos, más allá de que obviamente se ha preguntado a los controles policiales en el caso de que haya visto algún vehículo o algún camión o colectivo que tenga algunas similitudes con golpes, pero lamentablemente no hemos podido recabar ninguna de estas informaciones.
Obviamente seguimos nosotros buscando información, más allá de que transcurra las horas y los días, obviamente esto se va disipando y obviamente vamos perdiendo ya la posibilidad de poder encontrar, ¿no?, a la persona que haya podido llegar a atropellar a este individuo, ¿no? Si bien obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo, y que ya lo veníamos insistiendo desde hace bastante tiempo, en cuanto a las señalizaciones en las rutas tanto nacionales como provinciales, y de los cuales en ninguno de ambos organismos hemos tenido respuesta en los últimos años, y que obviamente al transcurrir obviamente los años y los meses la preocupación sigue elevándose, porque vamos perdiendo especies de suma importancia, con valor ecológico ambiental sumamente importante en las rutas nacionales, tanto como en las rutas provinciales. Hemos visto muchísimos individuos de animales silvestres que han sido perjudicados por atropellamiento de fauna, y no solo por los atropellamientos, sino también por las cazas ilegales, y en los últimos meses obviamente estas especies se han visto obligadas a desplazarse obviamente por los incendios que han venido perjudicando su ambiente. Claro. Ahí planteaste también otro de los temas, Luisito, que tiene que ver con las cazas ilegales. ¿Todavía se dan casos de este tipo en Corrientes? Sí, lamentablemente sí, Carlos. Fíjate, nosotros esta semana que pasó, nosotros tuvimos 2 casos de caza ilegal de ejemplares de yacaré juveniles que se llevaron a cabo en la zona de San Miguel. Lamentablemente, obviamente, nosotros vemos estos escenarios y tratamos de llevarlo ante la justicia. Muchas veces el actuar de la justicia se demora muchísimo ante estos escenarios, y con la pérdida de tiempo perdemos evidencia, perdemos pruebas y perdemos la oportunidad de que el individuo pueda llegar a estar ante la justicia con pruebas suficientes como para llegar a tener una sanción. Lamentablemente los ejemplares hoy están muy vulnerables, y las leyes que hoy existen no son suficientes como para poder proteger a una especie, y no son suficientes como para sancionar a estos individuos que constantemente están atentando contra la naturaleza. Y no solo es mi preocupación los cazadores, sino también mi preocupación es hacia aquellas especies que están en peligro de extinción. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener a uno de los ejemplares sumamente importantes en nuestro país, que es el ejemplar del yaguareté. Yo no quiero ver el futuro en un escenario similar, en donde un cazador furtivo tenga que estar cazando a un ejemplar de yaguareté. Hoy Corrientes tiene la posibilidad de tener 35 yaguareté, ejemplares de yaguareté silvestre, y no quiero que este escenario de cacería tenga que llegar a estos escenarios, ¿no? Luis, buen día. Partiendo de la base de que el primer comportamiento para evitar este tipo de siniestros es conducir con mayor precaución en las rutas, y también teniendo en cuenta de que lamentablemente hemos ido ganándole lugar a los espacios naturales de los animales, preguntarte qué alternativas podemos implementar para evitar al máximo que estos siniestros ocurran. Digo, cartelería indicativa, controles policiales, reductores de velocidad en las zonas por donde más circulan. Sí, esos son una de las alternativas, obviamente, que Corrientes por ahí carece muchísimo. Las cartelerías no hay, son muy pocas los lugares donde se encuentra esa cartelería. Las rutas provinciales y nacionales, más allá de que estén en pésimas condiciones las rutas, la gente aún pisa el pedal y acelera, ¿no? Y ahí en estos lugares, en estos tramos sumamente importantes, donde hay gran abundancia de animales silvestres, es donde carecen, ¿no?, los reductores de velocidad, la cartelería, pero obviamente los que más son los que aceleran o quien pisa el pedal, no solo son los vehículos, sino son los colectivos de larga distancia que no respetan los límites de velocidad, y esto también es por la falta de control. Vos justamente me hablaste de el tema de los reductores u otras alternativas, ¿no? Nosotros hemos venido insistiendo muchísimo en el tema de los pasafauna, incluso se ha presentado proyecto ante los diputados para que se pueda impulsar, ¿no?, alternativas
alternativa, pero lamentablemente todo se ha estancado ahí, pero esto se estanca ahí porque no se busca el llamado a profesionales para poder estudiar la topografía de la provincia y saber en qué lugar específico se pueden ir poniendo pasafauna. Nosotros hemos tenido en contacto con biólogos de Brasil, con biólogos de España, en el cual están muy interesados en trabajar en la provincia en Corrientes, en trabajar, en colocar pasafaunas que estén obviamente adecuadas a la topografía de Corrientes, que sería un éxito poder poner en resguardo a nuestros animales silvestres que tengan que atravesar la ruta y poner en peligro sus vidas. Ahora, Luis, en una de tus respuestas hablaste de la justicia, ¿no? Que ustedes acuden a la justicia y no hay respuestas inmediatas. Te pregunto, ¿no hay conciencia por parte del Poder Judicial sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestro ambiente y con el cuidado de nuestra fauna? Hay algo que yo he visto en estos últimos años, Carlos, y que por ahí me llama mucho la atención, es que hay fiscales que sí están muy interesados, se involucran muchísimo, así como jueces también, que no le tiemblan el pulso en que pueda buscar las evidencias y que está obviamente a plena disposición, porque nosotros en la mayoría de todos estos casos nosotros actuamos como querellantes y nos ponemos a disposición ante el fiscal y el juez para poder obviamente arbitrarle todo el conocimiento y las herramientas legales que existen, pero sobre todo brindarle el conocimiento en el que ellos puedan desempeñar su labor, obviamente con el conocimiento en estos escenarios, pero son muy pocos los jueces y fiscales que están dispuestos obviamente a querer involucrarse en este caso, y que llama muchísimo la atención porque estamos en una provincia donde hay muchísima riqueza natural y donde estos escenarios ocurren de manera frecuente, no solo en caza ilegal, sino en abigeato, en otros casos que obviamente llama muchísimo la atención y que nosotros nos hemos preocupado que son muy pocos los fiscales y jueces que se involucran en estos casos. Luisito, te mando un abrazo y muy amable como siempre, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a usted, un saludo grande. Hasta luego. Luisito Martínez, ambientalista, hablando con nosotros aquí en La Mañana de Radio 2. En Listo el Pollo ya podés comenzar a hacer tus compras. Estamos atendiendo normalmente 5 kilos de pata muslo, 12.000 pesos, 3 kilos de milanesa de pollo, 14.100 pesos. Hay maples de huevos grandes por 5.999 pesos, palita de cerdo 4.100, cuarto de cerdo 4.300. Y ya nos preparamos para la Semana Santa con merluza rebozada, medallones y filé de merluza. Todo en Irigoyen 2461. Esquina Pasaje Torrent. Listo el pollo. Vamos a escucharlos a través de audios de WhatsApp. Buenos días, gente Radio 2, Carlos 577. Sí, yo me recuerdo bien eso. Yo trabajaba en hoy el GIA allá por la Costanera. Había un muchacho, un gringo era, y él se anotó para ir a las Malvinas. Él quería ir sí o sí. Entonces no lo vi nunca más, ¿viste? No sé si tenía un nombre, un apellido raro, ni alemán así. Bueno, gente, ya les digo, recuerdo bastante bien cuando estaban los soldados ahí en la Costanera, acá esos pobres chicos. Bueno, ya pasó. Abrazo para todos y que Dios los bendiga. Chaucito. Buenos días, la mesa de desayuno, excelente, la temática que están tratando sobre la Malvinas. Soy Gabriel, 242, yo estaba en 5º grado en una chacra, me acuerdo que estaba en 5º grado en esa época, y estaba en una chacra y esperábamos venir a descansar al mediodía para escuchar la radio a pila a ver cómo iba la guerra. La verdad que teníamos mucha esperanza y nos han cargado de esperanza siempre. Toda la noticia había sido que no era tan así. Buen día, Radio 2. Quisiera participar por la mochila. Mi marido sí prestó servicio militar en Regimiento de Infantería Apóstoles Misiones. Él se llama Sergio Ramón. Su 3 último de documento es 096. Gracias, soy pura. Buen día, Radio 2. Quisiera participar por la mochila. Mi marido prestó servicio militar. Bueno, en un ratito lo seguimos escuchando. 8 de la mañana, 49 minutos. ¿Qué recuerdo tienen de Malvinas, Marquito? Vos ni había nacido todavía. No, pero sí quería por lo menos dar la opinión de alguien que no vivió Malvinas. Sí. En lo personal, siempre hay como un sentimiento de
de tristeza el 2 de abril. No sé por qué, yo siempre recuerdo, tengo una imagen muy clara de un 2005, 2006, era el año que salió la película Iluminados por el Fuego, y desde ahí, todos los 2 de abril, yo empecé a tener un sentimiento muy particular. ¿Ese fue el contacto más fuerte que tuviste con el tema Malvinas? Creo que sí, yo creo que la película, digo. Exactamente, creo que a partir de ahí comencé a tomar conciencia de lo que realmente comenzaba a significar Malvinas. 2005 había tenido 12, 13 años, y desde ahí sí uno comenzaba a prestar más, yo en lo personal, ahora de mi experiencia, de tener sentimientos más cercanos y comenzar a comprender qué significaba cuando hablábamos de Malvinas. Y desde ahí como que todos los años, el 2 de abril, en algún momento del día, como que se me escapa un sollozo, como que tengo una herida ahí adentro, más allá de no haberlo vivido. Y siempre tengo esas ganas de escuchar, de leer, de investigar. Me tomo un momento del día para entender un poco qué pasó, y me gustaría que los que hoy tienen 18, 20 años también puedan tener la misma sensación. Y vos sabés que esa es una pregunta que la hago, ¿no? Y si los chicos tienen realmente conciencia de eso. Porque bueno, a vos te genera a partir de esa película Iluminados por el Fuego. Esa película generó mucha conciencia. Una creación de Tristan Bauer, con un libro de un periodista que fue también excombatiente, que era Edgardo Esteban. Y que marcó obviamente porque era el libro de la película fue realizado por una persona que estuvo en Malvinas y que vivió todo esto que estábamos contando antes, ¿no? Genaro, con 8 años, estábamos cantando juntos estos días porque tiene que aprender para el acto la marcha de las Malvinas. Y cantábamos juntos. ¿Quién no se acuerda de memoria? Las Malvinas, y él por ahí se olvidaba, y bueno, y le están enseñando en su colegio qué fue, y si uno que vivió muy de cerca, mi clase, 1962, la que fue a Malvinas, la mayoría. Fue 62, 61, 62 y 63 fueron la clase de Malvinas. Tantos compañeros ahí, algunos que quedaron, otros que volvieron, como decíamos hoy. Hay que contar un poquito la historia de los chicos, no entienden, tiene todo muy difuso. Y bueno, pero ese tipo de cuestiones como el tema de la película, algunas algunos documentales o audiovisuales que se han hecho y que ahora uno los puede encontrar en YouTube, me parece que sirve todavía mucho más como para... en virtud de la experiencia que cuenta Marco, pero también tiene que ver un poco con el sentimiento patrio y demás, que o sea, es un cúmulo de factores, ¿viste? Para que vos tengas ese grado de conciencia y sobre todo ver la participación que ha tenido Corrientes en Malvinas. Esa película, doctor, ahora más allá que haya ocurrido Malvinas, que está muy lejos de Corrientes y demás, la participación en correntina en Malvinas fue muy fuerte, ¿no? Esa película que dice Marcos, yo creo que marcó un antes y después en los jóvenes. Lo digo por experiencia con mis hijos. Bueno, ¿es exhibida en los colegios, por ejemplo? Yo no tengo ni idea, ¿no? Sí, fue exhibida en su momento. ¿Pero y ahora? Ahora no sé. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué también, doctor? Porque lamentablemente hay que decirlo, pero es una realidad y por ahí debería, digo yo, aprovecharse eso, porque esa película se hizo ya con todos la tecnología que permitía mostrar los recursos tecnológicos que permitía mostrar la crudeza de la guerra. Porque nosotros habíamos visto Los Chicos de la Guerra, por ejemplo, doctor, ¿usted se acuerda de Los Chicos de la Guerra? Pero era... Yo creo que fue la primera, además. Claro, fue una de las primeras. Nos mostraba la crudeza de la guerra porque no había todos los elementos tecnológicos para mostrarlo. Iluminados por el Fuego fue una de las primeras que mostró. Una película del año 2005. Yo, sin faltar el respeto un poco obviamente a los que cuentan y a los que vivieron Malvinas, me parece que desde mi punto de vista, que cada uno, yo no viví en la época de Malvinas, pero que cada uno pueda contar qué hizo en ese tiempo, cómo vivió. A mí me ha tocado escuchar testimonios de madres, tías, abuelas o simplemente vecinos que juntaban donaciones y que le llevaban a un lugar, y me parece que también contar la otra parte de cómo vivió la comunidad esa época de Malvinas, una madre, un tío, una vecina, también es generar el sentimiento patriótico, porque no solamente fueron los 649 que se fueron, sino me parece que hay todo un país, y más en la provincia de Corrientes, de cómo vivió una comunidad en ese momento. Me parece una buena oportunidad, una buena manera de generar ese sentimiento patrio, porque yo me nutrí de la gente que contó, y mirá, yo me acuerdo que con la plata que teníamos comprábamos un poquito de arroz y le
mandábamos, y después vos te terminás enterando que hay un montón de cosas que nunca llegaron, pero la gente igual se involucraba. Me parece que eso también es una manera de formar esa cultura patriótica de qué fue Malvina para nosotros. Bueno, y hablando de esto que dijo Marco, porque me hizo recordar lo que me comentó Mailén, hablando de esto de los chicos, ¿no? Que tienen 9 años. Y ella expresaba ese sentimiento de tristeza que vos dijiste, porque bueno, obviamente en la escuela le hicieron hacer un dibujo donde van a exponer y demás. Bueno, ella dibujó las Malvinas, un soldado, y le contaron la historia. Y bueno, y el comentario de ella fue: mami, qué triste lo que le pasó a los soldados. Sí, sí. Es como que le puso triste la historia que le contaron, ¿no? Y me hizo recordar justo esto que decía Marcos, que él sentía esa tristeza y en algunos niños o chicos genera eso. Y Diana, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, yo estaba en la primaria y obviamente que en ese momento la realidad que vivíamos todos los alumnos era de casi todos los días llevar las colectas, chocolate para que nuestros soldados no tengan frío, me acuerdo, los papelitos de cigarrillo, todo aquello que signifique, por ejemplo, plomo. Yo no sé qué significación real tenía eso y hasta dónde le llegaba y la importancia de lo que nos hacían hacer, pero sí era como una forma de estar presentes allí con los soldados que te explicaban, estaban tratando de recuperar parte de nuestro territorio, y yo creo que en ese tiempo no se daban algunas situaciones, por ejemplo, que hoy se ponen hasta en duda de cómo se ponen en un mapa a las Islas Malvinas. Había un sentimiento. Yo era muy chica, pero sin embargo, nuestros padres, en el entorno escolar, en todo momento era eso de recuperar algo que era nuestro y acompañar a quienes estaban allí. No tomábamos obviamente de dimensión de que eran chicos muy jovencitos, eso seguramente los padres y las familias lo vivieron de una manera diferente. Eso recién con el pasar y el transcurrir de los años uno tomó conciencia de eso, y sobre todo a la hora de entrevistar. Hoy yo cuando decía es el tiempo de cada uno también, digo, más allá de lo que vos expresabas, Carlos, hay una realidad, esa gente pasó por cosas terribles. Tremendas. Y creo que hay muchos, y eso todos los años tenemos que aprender a escuchar cuando vienen los excombatientes y te dicen yo no quiero, y entender, por ejemplo, aquellos que no quieren volver al Malvinas. Hay un dolor muy terrible que supera a esa necesidad de reafirmar los derechos por Malvinas, sino son situaciones personales por las que pasaron. Las propias familias no lograron que muchos excombatientes hablen. Y hay algo es que terrible eso. Ahora ya está Gustavito, ya está ahí, tenemos que ir a la cadena oficial también, ¿no? Pero la verdad que hasta ahora están pasando imágenes, la verdad, y me parece que no vale la pena. Esto es radio, ¿no? Y ver imágenes nada más del presidente Milei llegando al acto principal ahí en Retiro. Hay 2 actos, dicho sea de paso, ¿no? De estas cuestiones que la Argentina tiene. El presidente y la vice. 9, a las 9 el del presidente y a las 11 el de la vicepresidente. En Tierra del Fuego. Claro, en Ushuaia, a la vicepresidenta a las 11, y a las 9 de la mañana Retiro, a la Plaza San Martín, el presidente Javier Milei. Esas son cosas increíbles, ¿no? Porque si vos estás hablando de una causa que en su momento significó unidad nacional, fue Malvinas. Y vos tenés hoy el presidente con un acto a las 9 de la mañana y la vicepresidenta en otro acto en Tierra del Fuego, ¿no? A 3.000 kilómetros. Son las cosas. Bueno, pues decía que ya está Gustavito aquí, Gustavito Lescano está aquí en la radio, y con él vamos a estar hablando enseguida, ¿no? De estas vivencias y de estas cuestiones que plantea Diana, y de preguntas que Diana se hace y que me parece que son muy interesantes hacérselas primero a Gustavo, porque Gustavo, insisto con esto, ¿no? Es el periodista que más contactos ha tenido con los excombatientes aquí en Corrientes, y sabe de esas preguntas que vos hacés, él tiene la respuesta, porque él ha hablado en incontables oportunidades con cada uno de ellos y tiene reacciones que son totalmente diferentes una de otra. Y otro de los datos que tiene, Gustavo, es la cantidad de aquellos, y uno lo sigue diciendo chicos, ¿no? Porque se queda en la imagen de ese tiempo, de 1982. Estamos hablando a 43 años de lo que ha pasado. De que algunos que pudieron volver de las Islas Malvinas, pero que no pudieron volver a la vida, en el sentido que después decidieron cortar con su vida. Y la larga lista de excombatientes que se han quitado la vida y que son correntinos, ustedes se van a asombrar cuando Gustavo hoy les dé el número. Es muy triste. A mí, por ejemplo... Y que yo no tengo duda que son muertos en combate. Absolutamente. Yo no tengo ninguna duda, porque son las consecuencias psicológicas que les ha dejado ir a un conflicto al cual absolutamente no estaban preparados para nada, ¿no? Y eso es una cosa que te conmueve mucho. A mí eso, y escucharlos... A mí me quiebra siempre, todos los años,
que lamentablemente, bueno, digo, sí, elegimos esta fecha para poder charlar con ellos, pero ellos la viven todos los días, cada uno de sus días, y su entorno familiar también. Porque, insisto con esto y no olvidar, ¿no? Porque ahora en la mayoría de los lugares y demás sí son considerados como héroes o demás, pero cuando ellos vuelven a la Argentina, sí, no fueron considerados héroes, ¿no? Y no fueron considerados héroes no solo por el gobierno, la dictadura de aquel entonces, sino hasta por la propia ciudadanía, que también no quería verlos y también los escondía, el ¿no? propio entorno Digo, viste, escolar, porque la Argentina es un país complicado en ese aspecto, no es que somos el mejor país del mundo y toda esa historia, ¿no? Tenemos nuestras miserias, y lo que hicimos después de que los chicos volvieron de la guerra fue muy miserable, ¿no? Y yo creo que hasta como sociedad, les exactamente, digo. yo creo que el desconocimiento de gran parte de la sociedad tiene que ver con que incluso en las escuelas, en los entornos escolares, no se les enseñaba al chico lo que significó, al alumno. Eso comenzó, como bien decís vos, después de todo ese proceso de reivindicación. Por algo se habla de reivindicación de todo lo que fue Malvinas, pero sí hubo un tiempo que, bueno, por favor, hasta mala palabra parecía. Sí, yo le voy a pedir a Darío ahí en el stream, y nosotros vamos a seguir con el programa, y si por ahí han ya gustado para que se empiece a sumar ya. Y vamos a ir con las imágenes de fondo en el canal de YouTube de streaming de lo que está pasando en Retiro en estos momentos. Se están entonando el himno nacional para escuchar para ver lo que está pasando allá. Ahí están las imágenes ya, y nosotros vamos a seguir con el programa que tenemos. No sé si por ahí está Gustavo ya para que pase aquí al estudio y comenzar a hablar de este tema de Malvinas, ¿no? Porque insisto, a mí me parece que tiene hasta vivencia, ¿no? Porque Gustavo como que la termina también internalizando, ¿no? Y me parece sumamente importante poder charlar y hablar y conversar con él de todas estas cuestiones, ¿no? En eso que Diana lo ha planteado pero tan bien, y que la verdad que uno comparte absolutamente, ¿no? Y sobre todo recordar, porque me parece que en la memoria colectiva debe estar esto, ¿no? De ese tremendo y enorme proceso de desmalvinización que se vivió, y que no fue un tiempo corto, ¿eh? No fue un tiempo corto, porque también siguió después al gobierno democrático, fue una continuidad de ese proceso de desmalvinización, cuando hablar de Malvinas estaba casi como y que todos los excombatientes o las personas que regresaron, Carlos, estuvieron solos, porque no tuvieron acompañamiento psicológico, solo su entorno familiar fue la contención que tenía en ese momento. Hoy, bueno, hay centros de excombatientes, hoy hay alguna forma de acompañarlos, más allá de que obviamente algunos ya están tan dañados que por ahí es difícil acompañarlos, pero en ese momento se pudo hacer algo por ellos y la verdad no se hizo. Vamos un poco al audio también, Ale, y ahí estamos también con imágenes del sur del país, ¿no? Donde también se conmemora Malvinas con mucha fuerza. Esas son imágenes que nos está pasando el hermano de Darío. Darío es el encargado del streaming aquí en la radio, y son del acto de vigilia de anoche por Malvinas. El hermano de Darío, que también es correntino, es cabo del ejército argentino y está ahora en el sur, ¿no? Decime, Darío, ¿de qué lugar es para poder informar con exactitud de las imágenes que estamos viendo ahora del acto de vigilia de anoche por Malvinas, ahí en el sur argentino, que son imágenes que estamos viendo ahora en el canal. El 28 de noviembre es el pueblo. ¿De qué provincia es? Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, nuestra provincia de Santa Cruz. Fue un acto de vigilia anoche ahí en el sur, ¿no? Y ahí estamos viendo las imágenes. Pero mientras nos acomodamos aquí en el estudio, mientras ya va a estar Gustavo Lescano con excombatientes, vamos a lo que está pasando ahora en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, en el acto oficial. Un saludo frente a la placa del soldado desconocido. Seguidamente, las autoridades avanzan hacia el monumento. Y a continuación, se procede a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento en honor a los héroes que dieron su vida en la gesta de Malvinas.
su ubicación. Y en respeto y memoria de nuestros héroes, realizaremos 1 minuto de silencio. Agrupación 2 de abril, al hombro, presenten. Saludo, 1. Agrupación, saludo, 2. Descansen. Descanso. Pedimos a las autoridades que retomen sus ubicaciones. Pedimos a las autoridades que retomen sus ubicaciones. A continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días a todos. A 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, volvemos a reunirnos como nación a conmemorar a nuestros veteranos y caídos en combate, ante la mirada orgullosa de sus familias, a quienes también extiendo este homenaje. Hoy recordamos a esos héroes que dieron su vida por la patria e integran el panteón de quienes forjaron nuestra historia mediante su sacrificio. Hoy los honramos reafirmando con genuina determinación el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo. Quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias, solo al alcance de una nación próspera.
Para crecer es en vano si además si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse, eliminando las que sobran, porque cuando el Estado se arroga tareas que no le competen, siempre es en detrimento de sus funciones esenciales. A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas fuerzas armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática. Ante esto, la historia es implacable. Un país fuerte es un país respetado. Esto no quiere decir que la fuerza hace el derecho, pero tampoco se puede llevar a cabo una política exterior desde un idealismo ingenuo e infantil. Para nosotros las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo y hemos dado por terminado el tiempo en el que eran menospreciadas. Prueba de ello es que el 9 de julio del año pasado, por primera vez, más de 2.000 de nuestros veteranos encabezaron el desfile militar del acto por el Día de la Independencia, ante una multitud orgullosa y agradecida por su accionar en defensa de la patria. Por eso, además, acabamos de promulgar un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a reconocerle el grado de subteniente de reserva del personal de soldados aspirantes a oficiales de reserva veteranos de guerra de Malvinas, lo cual les hubiera correspondido una vez concluido el servicio militar, pero que quedó trunco al haber recibido la baja directa tras la finalización de la guerra. Se trata ni más ni menos que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva 43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Sin todo lo anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Nosotros, en cambio, hemos venido a recuperar esa palabra, que hasta hace poco tenían secuestrada para darle el sentido que realmente merece. Un pueblo soberano es un pueblo floreciente, pujante, respetable y sobre todo orgulloso de sus fuerzas armadas. Una nación como la que supo levantar la generación del 80 y que tras un siglo de humillación estamos reconstruyendo. Como ya he dicho en otra ocasión, no venimos a aplicar recetas extravagantes, sino a retomar esas fórmulas que supieron hacernos exitosos. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos. Que Dios bendiga a la República de Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bueno, ahí está, el presidente Javier Milei, una consigna netamente política en el final de su discurso, ¿no? Eso de viva la libertad, carajo, pareció absolutamente desubicado, ¿no? La verdad que hay cosas que por ahí son inexplicables, ¿no?
La Argentina en muchas cuestiones es inexplicable. Pero bueno, 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Decíamos antes de escuchar el mensaje del presidente Javier Milei de lo que significa para nosotros que Gustavo Lescano haya sido o que en esta oportunidad esté acompañando a nuestros héroes a Malvinas, ¿no? Y Gustavo está aquí con nosotros en la mañana de Radio 2. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. Bien, contento. Contento ya, con muchas expectativas y bueno, se dio este viaje, digamos. La verdad que, como pienso, es un escalón más alto dentro de mi carrera periodística y personal, digamos, con este compromiso que he asumido hace unos cuantos años con los excombatientes, ¿no? ¿Por qué abrazaste periodísticamente hablando la causa Malvinas? Lo hice por conocerlos a ellos primero, acercarme del periodismo, conocerlos, hacer amigos y entrar en el universo del excombatiente. En ese momento, hace 15, 18 años, era mucho más difícil, digamos, que ellos lo cuenten, sus historias, cuenten sus presentes. Entonces, yo me acerqué a eso, vi todo ese universo que estaba para contar, que yo no sabía, entonces lo hice como un canal como para poder contarlo a todos, sus experiencias, no solo la experiencia durante la guerra, que es lo que proliferaba en ese tiempo, sino antes, durante y después de Malvinas sobre todo. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cuáles fueron las primeras expresiones o experiencias que rescataste y después el transitar hasta poder llegar, uno imagina, hasta a ellos en la profundidad de sus emociones? Porque me imagino que eso fue como un trayecto. Claro, por ahí mi visión de Malvinas y de los excombatientes tiene que ver la manera en que yo me comencé abordando el tema o cómo llego a Malvinas. Yo vengo de una generación, yo tenía 8 años cuando fue lo de Malvinas, vengo de una generación que pasó toda la desmalvinización, ¿no? Después del 2 de abril, y hacia los 90, 2000, recién a través del periodismo yo empecé uno tiene, digamos, contacto con excombatientes de Malvinas, pero muy esporádico era. Después de los 2000 yo atiendo, digamos, un llamado telefónico en la redacción del diario en que trabajaba en ese momento, en donde era un dirigente malvinero que quería comunicar el fallecimiento de un excombatiente, Amarilla de Paso de los Libres. Me acuerdo bien, y me contó, fue una circunstancia muy lamentable por el tema, en ese momento muchos problemas en la obra social PAMI, pues gracias a Dios hoy no tienen eso, con todo el entorno del sepelio que había que hacer y había todos unos problemas. Entonces yo de esa manera llego a Malvinas, publico esa nota y a partir de ahí me interesa saber y contar cómo están actualmente y cómo vivieron Malvinas, más allá de eso, digamos, contar cómo están actualmente estos excombatientes. Por eso yo llego de esa manera a Malvinas, de esa manera a los excombatientes. En general, con los veteranos de guerra yo no tengo ningún inconveniente, sino que el tema es que yo acoto mi desempeño a este segmento que me parece que era el más vulnerable en su momento y sigue siendo. ¿A los soldados? A los soldados conscriptos, sí. A los conscriptos. Sí. Aquellos que tuvieron que ir a Malvinas sin opción. Claro, que fueron al servicio militar obligatorio, ir o fueron dados de bajas y tuvieron que reincorporarse, dejar de hacer lo que hacía en la vida civil, en volver a retomar y después volver de Malvinas sin contención psicológica, sanitaria, social, económica, a volver a empezar a como pueda. ¿Y tomaste eso casi como una causa personal? Sí, para mí, yo digo es un compromiso personal y profesional, ¿no? Gustavo tiene puesta la remera con el logo de una leyenda de Malvinas, ¿no? Sí. ¿Por qué lo haces, Gustavo? No, y bueno, es un orgullo ya, es una causa que uno abraza. Por eso este viaje por ahí es eso, digamos, ir al lugar del cual tanto se habló, del cual uno siempre se imaginó en los relatos,
en los que escuchaba y en lo que describía y escribía. Entonces la verdad que el viaje, por eso decía que era un techo, si se quiere, digamos, un cerrar de ciclo para empezar otro mejor, seguramente con lo de Malvinas. Eso es lo profesional. Y bueno, uno siente ese orgullo y compromiso de abrazar la causa Malvinas, ¿no? Contame quién está hoy con nosotros, Gustavo. Haceme la introducción a la charla que vamos a tener a partir de ahora. Bueno, quien nos acompaña hoy es Guillermo Miño. Él estuvo en el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, fue a Malvinas, estuvo hasta el final de la guerra, volvió y tiene algunas particularidades, más allá de su historia personal propia, algunas particularidades en este sentido de atesorar ciertos objetos, digamos, que es común en los excombatientes, digamos. Ese sentimiento, eso de Malvinas, poder transmitirlo o conservarlo, mejor dicho, en objetos. Y bueno, Miño tiene eso, trajo, lo acercó. Miño también representa las secuelas de la guerra, físicas, y bueno, su historia es muy interesante, digamos, y la forma en que lo cuenta también es. Gracias, Miño, por estar acá. Lo vamos a saludar. Te vamos a pedir, Guillermo, que te acerques al micrófono. Estuvimos charlando mientras iba la cadena oficial allí. Bueno, gracias por venir, gracias por estar aquí en la radio. A usted, de ya, muchas gracias. Y como dijo él, mi nombre es Miño Guillermo y soy un soldado conscripto del Regimiento de Infantería 12, General Arenales, y muy a gusto y agradecido por la invitación de usted y sobre todo de Gustavo, que nos está para acompañar. Pues yo voy a Malvinas. Ahora vas a Malvinas. 43 años voy. Estoy con sentimientos encontrados. A ver, ¿por qué? Sí, porque yo no pensé que iba a poder volver alguna vez. Y tuve una serie de inconvenientes que dije yo, si alguna vez se me da, iré a volver, pero también dije que no iba a volver. Porque hace 2 años perdí un hijo. Un artista no reconocido, pero con toda la leche. Tengo fotos que él me hizo un cuadro antes de morir, y un mural que tengo en la pared de la entrada de mi casa. Y eso me fue marcando un poco y hasta ahí dije no iba a volver. Y ahora me siento con ese sentimiento encontrado que voy ahí y bueno, ya está todo. Estoy la semana, estamos de ahí, ¿no? Y ahí iremos compartiendo más con el amigo acá, Lescano, que está por ir con nosotros a compartir. ¿Y con qué expectativa? A ver, digo, ¿qué es lo que le lleva así tomar la decisión de irse? ¿Con qué esperan encontrarse? Cerrar algunas situaciones vividas. Y sí, es algo como para ir a dejar y cerrar un ciclo que uno tiene, una vuelta, como que algo falta, algo, porque quedó muchas cosas, para nosotros quedó algo allá. Digo para nosotros porque no sé qué sentirá el resto, yo siento eso, siento que algo me falta terminar y no terminé, porque por situaciones o cuestiones de la vida y lo que pasamos ahí, fue difícil cerrar algo que no sentí, que estábamos, o sea, nos obligaron por ejemplo, a entregarnos, que fue el último día de combate. Después yo no me podía parar de la posición donde estuve, se me congelaron las piernas, y en eso sí tengo que decir, los ingleses por lo menos me salvaron las piernas. Es de reconocer, de caballero como se dice, reconocer que por lo menos por ahí me levanté. 3 días después me levanté. Y me faltó cerrar algo y con esa idea voy yendo, y para dejar lo que pasé, y tanto, yo siempre digo, yo por mi persona digo, yo no soy un excombatiente, yo soy un combatiente porque día a día uno se levanta a pelearle. Pero no quiere decir que por el resto yo piense igual. Yo sigo peleándole. Y con esto quiero ya cerrar ya y dejar lo que a mí me falta. Algo me faltó durante estos 43 años que estamos acá en la Argentina de vuelta, algo siempre me faltó. No soy
comentar mucho a nadie, nada. Inclusive él ha estado algunas veces, pero creo que a los 25 años creo que fue la única vez que él hizo un resumen de algo, pero no alcanzó a salir todo por cuestiones, váyase. Porque es así. ¿Te cuesta hablar de Malvinas o no? Depende de lo que me pregunten. Voy a los colegios, pero los chicos de los colegios, por ejemplo, ¿cuánto mataste? Sí, lo ven como una película. Sí. También la gente. Y yo no me gusta decir qué hice o no hice. Eso queda para mí nada más y ya leía llevar tan... Y he tenido muchos amigos que ya no están. ¿Cuántos años tenías cuando 18. fuiste? 18 años. 18. ¿Y cuándo- No sabías ni a dónde ibas. No. O sea, nos enteramos cuando íbamos bajando con el avión allá y como si el tiempo estuviera feo, ya estaban bombardeando. Decía el día 7 era que nosotros estuvimos por allá. Hasta ahí sí me acuerdo después, y las fechas. Y se habla de lugares. Y eso por ejemplo, es una condecoración que supuestamente... Sí, la que tengo aquí, vimos la que está acá. nosotros A ver si la podemos ver. Ahí la toma Darío ahí, ¿no? Sí, ahí está. Eso es lo que estamos mostrando. Esos son lugares que ellos reconocen que estuve en combate ahí, pero... Sí, porque dice Darwin, Monte Dos Hermanas y Pradera del Ganso. Sí, son lugares que ha habido muchas bajas nuestras y de ellos también. ¿Y vos estuviste en estos 3 lugares? Sí, y otros lugares más también, pero... Vos me decías hoy, mientras estábamos hablando también, de que llegó un momento en que te encontrabas con con soldados de otros ejércitos que uno... Que, por ejemplo, ahí, después del primer combate ya uno no sabe si viene del 7 de La Plata, era de Paso Los Libres, de Montecasero, de todos lados, estábamos todos juntos. Y no sabemos quién era su oficial. ¿Por qué? Porque según ellos tenían la consigna, no sé, que lo tome como lo tome quien quiera tomarlo, está escuchando. Ellos se sacaban la insignia, porque dicen ellos que era para que cuando caían prisioneros, para no que no sé qué es lo que le iría a pasar a ellos, no sé como nosotros, y eran un soldado como cualquiera, no sabíamos quién era el soldado y quién eran sus oficiales. O sea, como de pronto se quedan sin jefe en pleno combate. No. Hubo un momento en que yo no sabía por qué andaban atrás mío. Yo estaba corriendo. Corriendo y posicionándome y peleando. Y al lado mío veía y miraba que estaban haciendo lo que yo hacía también. O sea, era todo desordenado. Sí. ¿Cómo era un día de los más críticos ahí en Malvinas? ¿Crítico en qué sentido? Sí, quizás Estando donde con operando. posibilidad de conflicto, de enfrentamientos. Y dormir el que puede dormir, estar atento continuamente, esperando algún movimiento, que algo había siempre, alguien estaba en algún lugar que avisaba, y cuando se empezaba a tirar, tirábamos. Se veía. ¿Has visto algo que mandaron los ingleses también? Que es una foto en una noche de combate, en una madrugada era ese, donde ellos filmaron. Ellos aparentemente filman. Bueno, cuando nosotros caímos prisioneros, vimos que ellos tenían equipo de filmación. Bueno, ellos se movían con una visor chombita nocturno, así, todo eso. un blusón que tenía unas cajitas acá, que yo he visto en los heridos después, de ellos, heridos y muertos de ellos, que apretaron unos botoncitos y ellos adentro tenía calefacción, teníamos campera presada. Era increíble el equipo. ¿Y cuál fue, a propósito de lo que decía Diana, te preguntaba, digamos, cuál fue el momento más dramático de la guerra? ¿Dónde vos sentiste miedo? ¿Dónde sentiste que tu vida realmente corría en peligro? Sí, cuando entramos en el primero. El primer combate. El primer combate. Y como dicen, el bautismo de fuego. ¿De qué bautismo de fuego? Nos tiraron hasta con me tiro cuerpo a tierra y se clava el fusil que tenía. Y porque me sorprendió cuando me levanto, mi fusil estaba doblado y teníamos fusiles de 66 nosotros, ¿no? En armamento. Ese es otra historia, porque después de ese combate
Yo en realidad terminaba, por mi parte y unos cuantos también, terminaba peleando con armamento de ellos y tenían mejores. Y es como, vos mirás tu mano y acá tenés un teléfono y decís, no, me quedo con el teléfono y me muevo con este. Era armamento de ellos, era sofisticado para nosotros. Claro. Hemos usado las visiones nocturnas que tenían también. Gracias a eso estoy acá contando. ¿Por qué crees preguntarte, digo, ¿qué significa para vos hoy Malvinas? Un antes y un después, para mí sí. Un antes, yo no pensé nunca llegar, estuve preparado para otra cosa. O sea, terminar lo que era el servicio militar y salir de ahí y dedicarme a hacer otra cosa y de allá venir y volver a pelearla de nuevo, decía yo. Porque peleamos de nuevo para trabajar, para criar los hijos, la familia, y te va quedando solo hasta que por ahí nunca nosotros tuvimos suerte acá en Corrientes, porque dentro de todo el Estado ayudó bastante hasta estos viajes que estamos haciendo ahora, que sanan un montón, dentro de todo sanan un montón. Veo por lo que se fueron. Y Guillermo, ¿vos notaste que volviste, como habitualmente se dice ahora, roto de Malvinas? El alma. Quebrado. Sí, porque uno vio cosas allá que y pasó cosas que no esperaba pasar, que nadie espera pasar. Ver cómo se dice no sé cómo se define la palabra, lo peor y lo bueno de cada persona. Ya. A mí no me pasó, he visto, y nunca hubiera permitido que me hubiera pasado tampoco. Ni acá cuando estuve prestando servicio, que era el maltrato hacia el soldado. Estaban acostumbrados los militares a hacer ese tipo. Yo he tenido situaciones que a mí nunca me pasó, pero sí que cuando estuvimos allá sí le dije, ya está muerto un suboficial, que si se me cruzaba por delante el primero día, era porque te traía el recuerdo del regimiento. A mí me causa gracia porque capaz que lo hubiera hecho, no sé, hubiera sido la situación. Pero hubo casos de maltrato allá hacia la persona, por eso digo que saca lo bueno y lo malo de la gente. Sí, las miserias, ¿no? Exactamente, esa es la palabra que quería. ¿Qué sintió cuando finalmente le dijeron que iba a regresar? ¿Qué fue lo que se le pasó por la cabeza en ese momento? Nada, no sentí nada, yo lo que quería era venir, o sea, para colmo nos dieron mucha vuelta porque a lo último los barcos que traían heridos y prisioneros no podían ingresar más al límite del mar argentino, ¿puede ser? Sí. Y bueno, nos trajeron hasta el Uruguay a lo último, cerca del límite del mar, en el medio, ahí nos bajaron, nos trasladaron de un barquito a otro, del barco a los buquecitos azules esos, que son los Percy, ¿eran entonces? Sí, tipo lo que ahora es buquebús y demás. Algo así. ¿Y de ahí te llevaron a Montevideo? De ahí sí, y de ahí vinimos a la Argentina. No alcanzamos al puerto del Uruguay. Hizo una vuelta y volvieron acá. Sí. Y ahí estuvieron escondidos en el Campo de Mayo. No sé ni si entramos por el Tigre o por dónde entramos. Porque escondidos todos. Todo en una bolsa así, por decir un lugar cerrado, y en el barco, y de ahí nos bajaron a unos colectivos, esos... ¿se acuerdan los colectivitos amarillos que teníamos nosotros que se iban para... Todo cerrado con cortina. Que no los vean. Que no. ¿Y qué hablaban entre ustedes? O sea, nada. ¿Nada? Entre nosotros no. Porque el que vino, venía perdido, venía mal, llorar, no sé, era algo raro. Yo vine y estuve como 15, 20 días en el hospital de Campo de Mayo y no sabía por qué estaba ahí en un pabellón, por qué me pusieron ahí. Sí. Encima no querían hacer desfilar.
No, yo no quería saber nada. Me escapé una vuelta y salí y me agarraron cerca de la vía del tren que hay ahí cerca. Me trajeron de vuelta. Y vos querías volver a Corrientes. Yo quería volver, si quería salir. A tu casa, a tus afectos. Sí. ¿Y ese primer contacto con los afectos cómo fue? ¿En qué momento? Mi mamá, mi papá nada más, porque yo no tuve antes la gente, yo nací en la isla del Cerrito, Chaco. Vine a Corrientes a los 5 o 6 años. Y mis viejos no me podían criar porque eran pobres. Y me crié con mis tíos, eso, y así fui y vine. Y entonces, ese otra historia que, o sea, de chico venir peleándole ella. Y uno se hace en la vida así. Pero de los militares, ni bueno ni malo recuerdo tampoco. Y el que vive tampoco se va a acordar ni bien ni mal de mí, así. Nos quedamos en pato, que lo volvimos. Yo te iba a pedir, Guillermo, porque entre los objetos que nos has traído, tienes una bandera de Argentina. Sí, señor. Y que está aquí, sí. Que hoy la estabas mostrando. Porque tiene una historia. Contame cuál es la historia de esa bandera que la estamos viendo ahora en el canal de YouTube. ¿Cómo se dice? Tiene una particularidad, se dice, ¿no? Sí. De que esto fue en un combate. En un combate, uno de los combates, me tiro cuerpo a tierra, así veo que se estaba quemando algo y agarro y empiezo a apagar. Y tiene mancha de sangre eso. Tiene mancha de sangre. Que hasta ahí yo pensé que era yo el que empecé a revisar. Esto, por ejemplo. Y esto es de cuando se estaba quemando en una explosión. Que estuve ahí cerca y me dejó. En esa explosión fue para que yo me quede boca abajo, así que cayó una bomba. Y es como si me hubieran levantado arriba y me tiraron a liviano. Pero como había nieve, barro. Y encontré así y lié y le hice finita así y le até por mi cintura. Y nunca me sacaron, ¿no? Nos han sacado toda la ropa en los barcos para limpiarnos, darnos ropa limpia. Esto y el dué. Tengo el dué, se llama el saco ese que teníamos. Ese no le puedo mover mucho porque se está... Viste que siempre le tengo así. Y ustedes debe ser después a los 25 años la segunda persona que muestro. Conocen a algunos de mis camaradas, mi familia, pero no les suele compartir porque es mío. Ni a mis hijos, mis nietos, que tengo 2 nietos, una nieta y un nieto tengo. Puede ser que ellos el día de mañana hagan algo o valoren para vos es... Esto es lo más valioso para mí. Aparte de mi familia, esto es lo más valioso. O sea, lo tenés desde aquel 1982. Sí, debe tener más de 43 años porque cuando lo llevaron, debe haber estado en algún lugar y allá llevaron. ¿Y qué significa para vos? Y esto es un pedazo de Malvina. Para mí es un pedazo de Malvina que tengo. Y no va a volver para allá. Yo voy a volver, pero él se va a quedar acá. Yo siempre a él se le hablo. ¿Le hablas? Sí. ¿Y qué le decís? Y me hace recordar y le pregunto algunas cosas que pasé allá, por qué. Y me tranquiliza ese porque soy de tener algunos recuerdos que me incomoda a veces. Como el caso del suboficial que le estuve contando. No sé si hubiera hecho lo que dije, pero todo pudo haber pasado por allá. ¿Esa bandera, Guillermo, tiene sangre de soldados argentinos? Sí. Debe ser de soldado argentino, porque en ese combate hubo muchas bajas. La caja dice devolución de objetos personales. ¿Cómo se llama la presidenta que teníamos? La Kirchner.
Ella me manda una invitación un día y me dice que me han devuelto la carta que yo escribí allá. Lo que le escribí a mi mamá allá en Malvinas. Pero esa carta yo escribí acá, antes de cruzar allá. Y llevaron a Malvinas. Y los ingleses nunca devolvieron nada, devolvieron a 25 o 30 años después empezaron a devolver cosas, por ejemplo las cartas. Creo que lo único que nos devolvieron las cartas. ¿Qué le decían en la carta eso a tu mamá en ese tiempo? ¿Qué te acuerdas? Le decía que espero que estén bien. Que no sabía que iba a ir a la guerra. Si iba a volver o no. Yo dije de entrada, en el primer combate, que yo no sé si iba a volver. Le pregunté, dije, Dios, pero dame un ratito más y si vuelvo, bueno, cuento, y si no, ¿qué voy a decir? Soy católico, pero no voy a la iglesia. ¿A qué te aferraste en Malvinas? Si había tiempo, digo, para pensar, ¿no? Digo... Tenía a mi señora y mi hijo cuando me fui. Ah, ya tenías señora y tenías hijo. Tengo un hijo de 43 años, 44 tampoco. O sea, nació en el... Antes de irme ya. Hace 44 años que estoy con la misma persona. Rita se llama. ¿Me está escuchando ahora? ¿Y qué dice Rita? ¿Qué dicen tus hijos de todo esto? ¿Pudiste compartir algo con ellos? ¿Cómo se vive con la familia, o sea, convive con la familia con toda esa carga que venís después? Bueno, Guillermo, está quebrado. Esta es la emoción que le embargan, digamos, a ellos. Paso a decir que es la misma que tenemos todos. Claro, obviamente. Y es la misma familia también los sobrevivientes, son combatientes también, yo digo. Sin duda. Las esposas, las hijas, los hijos son combatientes, digamos, junto al excombatiente, ¿no? Y los que estuvieron siempre. Porque además, fíjate, Gustavo, Guillermo se quiebra con todo lo que ha vivido, se quiebra en el momento de ese recuerdo, ¿no? Claro. O sea, lo que tiene que ver con la fuerza de lo sentimental, bueno, y lo que significa que vos decís, ¿no? No es solo una persona, porque siempre digo que hay que contextualizar, ¿no? Eran chicos de 18 años que no estaban preparados para una guerra. Que no estaban preparados ni física ni mentalmente para vivir lo que vivieron, ¿no? O sea, se produce un quiebre a partir de ese momento. Claro, dejan de ser. No es algo normal ni habitual. No. Che, vamos a una guerra. Claro. O sea, ellos no hicieron la carrera militar como para estar preparados para eso, que se supone que deben estar preparados, y que muchos de ellos no dieron la talla y que tampoco estuvieron preparados para eso, ¿no? Pero ellos eran chicos, Y a veces la dimensión de lo que les pasó, de lo que tuvieron que vivir, llegó después. Claro. Cuando todos los recuerdos comenzaron a caer de un solo golpazo. Por eso que siempre digo, Gustavo, y Marcos, Diana y a Guillermo, que siempre es importante contextualizar, ¿no? Siempre es tenerlo en cuenta eso, tener en cuenta también que seguramente le habrá pasado en este momento por la mente esas imágenes a Guillermo. Al hablar de la familia, es decir, cuando volvés, ¿cómo empezás? ¿Cómo volvés a empezar, digamos? Claro. Después de haber pasado una guerra. Porque además está roto. Y volver a tu casa. Volver literalmente a tu casa. No es ni tenés que ir a un psicólogo, ni tenés que ir a un chequeo médico. Te pasa esto, a ver cómo seguís. Va a tener una pensión, por lo menos lo económico, lo socioeconómico también. Nada, sin contención, o sea, 18, 19, 20 años, en el caso de Guillermo, con un hijo chiquito. ¿Cómo empezás? ¿Cómo volvés? ¿Cómo apagás tu fantasma de la guerra y comenzás como si nada? Recomenzás como si nada. ¿Cómo te reseteás con eso? Guillermo, yo quiero agradecerte mucho, ¿no? De haber contado, de haberte acercado aquí hasta la radio, de contar parte de lo que es tu vida, tu historia, y simplemente creo que en nombre de todos, una vez más, muchas gracias, ¿no? A usted. Muchas gracias. A usted, y con él ya vamos a ir compartiendo bastante. Ahora tenemos el viaje. Así tienen el viaje, vas a ser uno de los... Es la primera vez que volvés a Malvinas, ¿no? Primera vez. La primera vez. Y tenías, como decías hoy al comienzo, sentimientos encontrados, es decir, sensaciones. Sí, porque yo no quería volver. Claro. Pero después de las pérdidas que tuve y
Lo que me bajonea un poco es el tema del, como ahora por ejemplo, el tema de mi señora, porque mi señora se dializa, y casi se me fue 2 o 3 veces, y en este tratito, por eso que les dije de entrada, yo no soy un excombatiente, yo soy un combatiente, me considero combatiente todavía, y mi familia también, porque la pelean de día, todo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y vos en tu cuerpo también tenés, Guillermo, secuelas de la guerra. Hablaba de oído, del vista, pie de pierna. trinchera. ¿Qué secuelas tenés, Guillermo? Tengo un principio de congelamiento en las piernas, la vista perdí un lado también, el oído. Cosa que no sabía que cuando vinimos allá, después nos encontramos acá, empezamos, y es todo secuelas. Hoy tenés dificultades para poder caminar. Sí. En Darwin, ahí tengo que reconocer, como dije, que los ingleses me salvaron las piernas. No podía pararme en la posición donde estuve en combate. No sabía que habían tomado Darwin tampoco. Porque lo primero que pasó fue que quedaron sin radiooperador. No sabemos dónde estaban peleando, quién estaba peleando, que había terminado todo. Nadie nos avisaba. Y el tema del suboficial y lo oficial ya era... Eso no sé si alguien lo contó alguna vez. Se sacaban todas las tiras, eso es lo que tenían. Y era un soldado como cualquiera. Inclusive cuando tuvimos prisioneros, estaban sentados entre nosotros así en un lugar donde estábamos todos prisioneros. Como escondidos estaban. Sí. No tengo nada contra ellos. Pero ellos... Por eso que hay esa diferencia siempre entre nosotros. Salen, comentan o dicen. Actualmente éramos, cuando volvimos, creo que éramos 16.000, ahora actualmente creo que hay como 30 y pico de... Aparecieron por todos lados. Hay por todos lados. Pero bueno, ese tema político, yo no reniego contra nadie, cada uno, como yo Vos digo, sos un combatiente de lo que viviste y de lo que vivís, sí, y de lo que yo sé te toca, ¿no? Yo sé quién soy, digo siempre, no salgo a chapear ni a relucirme, no porque el que quedó allá es el que vale, no el que volvió. El que volvió también vale por lo que hizo. Pero yo no sé qué hizo que hizo el otro, que hizo el otro, no puedo, y no le juzgo a nadie tampoco. Porque no te hace más ni menos. Y en ese aspecto yo sé, por eso que yo sé, es largo de contar y nunca despotrico contra mis camaradas, como se dice, porque todos pasamos situaciones diferentes. Guillermo, muchísimas gracias. A usted. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Cuándo parte el contingente de Malvinas? El 11 de abril vamos a estar partiendo de acá del aeropuerto local. Vamos a Aeroparque. De Aeroparque tomamos un vuelo a Río Gallegos. Llegaremos esa noche. Y al día siguiente, el 12, sábado 12, estaríamos cruzando ya creo que sobre la siesta también, a Malvinas con una aeronave chilena. Y de ahí estaremos una semana exactamente, porque es un vuelo semanal. Iremos primero al cementerio de Darwin, que es un momento muy, muy emotivo y en donde empiezan a cerrar esas heridas para muchos de los que van. Y después recorreremos algunos puestos de combate de quienes integran esta comitiva. En algunos se pueden, otros no, digamos. Son todos terrenos privados, son estancias privadas que algunas, cobran un canon y te dejan ingresar, digamos. Mucha promoción turística. Y después seguramente habrá una última pasada por el cementerio de Darwin como un honor más y de despedida. Y después ya emprendemos ese mismo sábado siguiente, emprendemos el regreso en el mismo itinerario. Bueno, con una cobertura especial tanto para Radio 2 como para el Diario de Época, ¿no? Vamos a estar, sí, saliendo. Vamos a ver cómo lidiamos con la tecnología, porque la conexión a internet no es buena, pero sí estaremos saliendo seguramente cada jornada, por lo menos para la radio, y después para el diario lo volcamos también. Que hoy hay toda también una edición especial del diario
justamente... Hoy sí, con un par de historias. Un par de historias. Muy interesante. Voy con... me acompañan como equipo de prensa, digamos, para la cobertura. Me acompañaron un chico joven de 25 años, Juan Ferragut. Es prensa institucional, pero es sobre todo un realizador audiovisual. Estudia cine. Y es un chico al que yo formamos un equipo y yo lo elegí como para ir, más allá de su gran capacidad como realizador audiovisual, es también incorporar una mirada de nuevas generaciones, claro, a abordar Malvinas. Es un chico nacido en 2000, así que creo que es interesante también. Muchos por ahí me preguntaban, me dicen, pero ¿sabe algo Malvinas? Porque las nuevas generaciones no saben. Bueno, si no saben, también no es culpa de ellos, digamos, también es culpa también de las generaciones anteriores que no sabemos contarles o llegarlo a interesarlo. Pero lo de Juan por ahí yo le decía, le daba unas pautas a lo que fue Malvinas, algunos conceptos, le explicaba, le sacaba algunas dudas, pero también le decía a la vez, preservar tu frescura, digamos, su propia percepción. Claro, de generación nueva, y que con esa mirada vos te sorprenda, te emociones, te enoje con Malvinas, y así plasmar esto después en el audiovisual, seguramente que tendremos preparado a la vuelta. Bien. Guillermo, la última nada más, te vuelvo a molestar, digo. No, por favor. ¿Hoy cuántos años tenés? 63. 63 años. Sí, señor. Haciendo un viaje hacia atrás, hacia el pasado, ¿volverías a combatir a Malvinas? Sí. Pero esta es mejor que antes. Aún con la edad que tengo, sí. Y lo decís con convicción, no dudaste, la respuesta fue sí. Sí. Tuvimos la oportunidad de... ¿Y por qué? ¿Por qué después de todo lo que pasaste, de ser un combatiente toda la vida, decís, bueno, sí, me gustaría volver y me gustaría volver a combatir? Y para sacarnos esa duda que nos quedó allá, porque no nos dieron la oportunidad. Porque cuando nos dimos cuenta estábamos solos. Desde que éramos así, nos quedamos así, porque esto se empezaron a abrir y abrir. A mí me llamó la atención a lo que dijiste, nos obligaron a rendirnos. Sí, porque nosotros, el último combate de Darwin, por ejemplo, nos bajó en los helicópteros, no nos llegó a Darwin. Nos bajaron en un descampado así, entonces nosotros nos empezamos a desparramar, por nosotros nada más. Y se veía y se escuchaba antes de entrar a Darwin el ruido de que estaban peleando. Entonces bajamos por la orilla del mar, hasta ahí yo no sabía que el mar, la marea sube. Cuando fuimos por la orilla, por la costa del mar así. Y cuando volvimos al agua nos da acá, ese me jodió a mí. Entramos a Darwin, entramos peleando. Al otro día, casi sin municiones ya nosotros, yo estaba en una posición, estaba boca abajo, no me podía levantar, pero podía seguir tirando. Y vinieron unos generales nuestros y de los ingleses a decirnos que había terminado todo. Y si tuvimos la oportunidad, porque hay lugares de combate que se peleó y retrocedieron, cuentan. Yo no estuve en todos lados, pero estuve en lugares que no pudieron venir, no pudieron subir, ¿no? Pero bueno, si no, te quedas solo en un momento, es como que te agarra una patota y dado un momento te van a pasar por arriba. Guillermo, gracias. A usted. Guillermo Emiño, nuestro héroe de Malvinas, aquí en los estudios de Radio. Gracias, Gustavo, también. No, a ustedes. Gracias como siempre. Gracias.